Muy buenos días. Está con nosotros la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz, igual la maestra Silvia Jurado, que es la directora general del IEMS, y Alma Herrera, la doctora, que es directora general del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y está también Vladimir, nuestro subsecretario a distancia. Y nos van a platicar sobre la forma y el tiempo de regreso a clases del IEMS y de la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, primero le doy la palabra a Rosaura y después a las directoras del IEMS y la Rosario Castellanos, y después con gusto contestamos sus preguntas. Muchas gracias, jefa de gobierno. Buenos días todas y todos. Miren, les queremos comunicar la forma en que se van a reiniciar las actividades presenciales, tanto en el IEMS, nuestro bachillerato de la ciudad, del gobierno de la ciudad, el Instituto de Educación Media Superior, como del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Evidentemente, todos sabemos, tiene que ser un regreso gradual, escalonado, con todas las protecciones que ya conocemos, y al mismo tiempo que todo el gobierno sigue atento al desarrollo de la problemática del COVID, con vacunas, con pruebas, etcétera. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Alma, a la maestra Silvia Jurado, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues queremos con mucho entusiasmo informarles que estamos preparados en el Instituto de Educación Media Superior para el regreso a clases. Por supuesto que quiero decirle a todos los profesores que están inquietos de que rompamos el trabajo que ellos han venido realizando todos estos meses a distancia y con la cercanía que han tenido con sus alumnos. Quiero decirles que eso no va a suceder, como lo acaba de decir la doctora Ruiz, estamos en un proceso de regreso escalonado. Esto significa que nosotros vamos a regresar en la medida en que los profesores nos vayan dando la información de cuántos alumnos ya terminaron, porque les recuerdo a los profesores que estamos en el fin del semestre. Entonces, recordando que tenemos una matrícula de 6,971 alumnos de SEMI y una escolarizada de 20,915 alumnos. En este caso, los del semiescolar van a seguir trabajando exactamente igual y solamente vamos a trabajar de manera cercana y escalonada y presencial con aquellos muchachos que tengan un rezago y que vamos a hacer grupos especiales para poderlos atender. Nosotros cerramos el ciclo escolar en el 2020-21, ¿ves? Si me pasan la que sigue, por favor. Estamos cerrando el ciclo escolar, por lo tanto, seguimos esta secuencia que llevamos de trabajo y no vamos a hacer alteraciones en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, como ven en la gráfica, estamos brindando una atención diferenciada para el término exitoso del semestre. La que sigue. ¿Cuáles son las principales acciones que vamos a tener? Para tener este buen fin de ciclo, estamos programando las réplicas orales de los muchachos de sexto semestre, que están próximos a egresar. Los muchachos que tengan algún rezago en alguna asignatura y que sean de sexto semestre, les vamos a dar el intersemestral, que es una regularización para que ellos se pongan al corriente y puedan hacer su réplica oral. Posteriormente, pues en el semestre 2021-22A publicaremos la convocatoria y cada plantel ajustará sus protocolos. Este trabajo ha sido muy específico en cada plantel y en cada plantel nosotros hemos preparado y adaptado los protocolos dependiendo el número de alumnos, el número de profesores y las instalaciones propias de los espacios. Entonces, si me pasan la que sigue, por favor. Tenemos un proceso en la modalidad semiescolar, como ya les había comentado, se va a trabajar de esta manera. Tenemos las fechas, las tenemos en la página, las pueden consultar los alumnos, los profesores y toda la comunidad. El que sigue. Hemos platicado y hemos establecido los protocolos de sana distancia en los diferentes espacios que tenemos.
Y aquí tenemos los espacios de un salón de clase, cómo se dispondría, y el que sigue, en el caso de los alumnos que vayan a hacer regularizaciones y que vayan a tener que asistir a clase. En el resto, ya lo único que esperamos es la calificación que los maestros estarán asentando porque ya sus alumnos cursaron el semestre. El que sigue, este sería un laboratorio de cómputo, este sería una imagen del laboratorio de ciencias. Y de esa manera nosotros hemos colocado esta manta en cada uno de los planteles para indicarles que este regreso es el siguiente. A partir del 7 de junio, todos los planteles del IEMS están abiertos y el escalonamiento de la llegada es de la siguiente manera. El día lunes 7 llegamos todos los administrativos, independientemente de que ya habíamos estado trabajando de manera dividida, vamos a llegar para retomar todas las acciones, para revisar las señalizaciones de todo el plantel, los espacios, etcétera. El martes 8 ingresarán los docentes del IEMS. Los docentes del IEMS, que como siempre se ha repetido y se ha dicho en todas partes, el regreso es absolutamente voluntario, pero hemos recibido información de que están ellos ávidos de regresar para reconocer sus cubículos, sus espacios, sus documentos que tienen ahí, para volver a entrar a las salas de cómputo, para volverse a contactar desde los espacios de la escuela con los alumnos y poder hacer toda la estrategia que hemos planeado. Y el miércoles 9 ya empiezan a llegar los jóvenes. Definitivamente el primer bloque que vamos a recibir, como les comentaba, son los muchachos de sexto semestre que ya van de salida y que se pondrán de acuerdo con sus profesores, primero para recibir su calificación y segundo para saber quiénes de ellos tienen algún rezago y regularizarse para poder presentar sus réplicas orales que los harán egresar del bachillerato IEMS. Pues siéntanse seguros, siéntanse IEMS y tendremos un reencuentro IEMS seguramente muy, muy positivo. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y todos. La siguiente, por favor. Vamos a presentarles la estrategia de reincorporación y reingreso al Instituto Rosario Castellanos. Quiero hacer el señalamiento de que desde febrero del 2020 instalamos en el Instituto la Comisión de Actuación y Contingencia COVID-19, que es quien ha venido retroalimentando y asesorando todas las acciones que hemos seguido. Y por otro lado, que en el marco de nuestro modelo híbrido, las 2.329 asignaturas que componen los 19 planes de estudio se encuentran actualmente en línea. Lo que estamos planteando ahorita es un regreso escalonado, ordenado, planificado de las actividades de las 15 licenciaturas presenciales para fortalecer comunidad educativa, las licenciaturas por unidad académica, que tenemos 5, en función de las características de la unidad académica y los recursos para hacer la limpieza y la vacunación de todo el personal educativo del instituto. La siguiente, por favor. Lo que ustedes están observando aquí es la infraestructura instalada de nuestras unidades académicas. En Gustavo Amadero tenemos 44 aulas, en Coyoacán tenemos 15. La siguiente, por favor. En Azcapotzalco tenemos 7, en Justo Sierra 13. ¿Y la siguiente? Y en Magdalena Contreras contamos ahorita con 8 aulas. Y con esta capacidad instalada estamos organizando ya el regreso a partir del 7 de junio a nuestras instalaciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? La matrícula asignada en Gustavo Amadero es de 5,079 estudiantes, en Coyoacán de 1,937, en Azcapotzalco de 1,347, en Justo Sierra de 983 y en Magdalena Contreras de 677, organizados en 3 horarios a lo largo de los 5 días de la semana y ahorita estamos contemplando incluso el día sábado. A partir del 7 de junio y durante julio tenemos el programa de recuperación académica que implica el reingreso del 30% del total de la matrícula, un total de 3,007 estudiantes
Los 7,000 restantes siguen teniendo sus actividades en línea en nuestro sistema de aulas híbridas en el Instituto Rosario Castellanos. En julio y en agosto viene la recuperación de matrícula y exámenes extraordinarios, y aquí el reingreso va a ser del 50% de la matrícula, que corresponde a 5,012 estudiantes también distribuidos a lo largo de los 3 horarios con los que operamos presencialmente en el instituto en todas las unidades académicas, y esperamos que a partir de septiembre, si el semáforo verde así lo permite, podamos tener ya el reingreso del total de la matrícula a las, entonces ya serían 6 unidades académicas del Instituto Rosario Castellanos. La siguiente, por favor. Esta gráfica presenta la forma como estamos organizando de acuerdo al horario de 7 a 11, de 11 a 3 y de 3 a 7 de la noche, de tal forma que estamos respetando los protocolos de sana distancia, de ventilación cuidadosa en cada una de las aulas que integran a todas las unidades académicas, y de todos los protocolos de limpieza y cuidado a la salud. La siguiente, por favor. Para cada unidad académica ya ahorita estamos instalando la señalización donde va a haber una entrada y una salida. No va a haber gente concentrada ni en las explanadas del campus ni en los pasillos, o sea, todo el mundo va a llegar 5 minutos antes de la clase, se van a ubicar perfectamente bien y con una clara señalización en cada uno de los pupitres que están integrando cada una de las aulas. Y a la salida va a ser de la misma manera, o sea, en orden, en fila, 1,5 metros de distancia, evitando cualquier aglomeración y cualquier concentración en las áreas abiertas y mucho más en las áreas cerradas del instituto. La siguiente, por favor. A partir del 7 de junio, las líneas de acción son la primera, promoción de la salud, que no solamente implica el cuidado a la salud física, sino también emocional. Ya estamos organizando los talleres de gestión emocional, los talleres de manejo de cuadros de ansiedad, sobre todo porque sabemos que derivado del confinamiento, las expresiones de problemáticas emocionales en toda la comunidad se han expresado. Entonces, con el grupo de psicología ya tenemos los programas y los talleres de promoción de la salud, el registro y apoyo académico de los casos de COVID, que fue, le dimos seguimiento a través de la Comisión de Actuación y Contingencia, el fortalecimiento de las capacidades del personal, sobre todo lo que se refiere al manejo de plataformas del modelo híbrido, pero también el protocolo de participación y de atención personalizada a la comunidad estudiantil y docente. La siguiente, por favor. El fortalecimiento de la cultura digital, el seguimiento al desarrollo académico a través de nuestros programas de recuperación, reforzamiento y asesoría bajo demanda, la consolidación del campus virtual y la recuperación de la vida académica presencial del Instituto Rosario Castellanos. Y la siguiente. Y finalmente, es lo que comentábamos a través del programa de Universidad Saludable, los programas de acción que van a tener el objetivo de generar procesos de contención emocional y de atención a la salud emocional de nuestra comunidad. La siguiente. Nos da mucho gusto informar que el 95.8% del personal educativo del instituto ya se encuentra vacunado, y ahorita estamos haciendo el seguimiento para que la pequeña proporción que aún no se vacuna puedan vacunarse y estar en condiciones óptimas de reingreso. La siguiente. Esos son los insumos con los que contamos en este momento. Tenemos gel, jabón para manos, cubrebocas, termómetros de mano y termómetros de tripié, para poder asegurar que el ingreso a la instalación también sea un ingreso seguro. Y me parece que esa era finalmente la última. Tiene que ver con mostrarles que contamos ya con la infraestructura tecnológica para mantener la atención en el instituto. Hemos metido red inalámbrica al 100% de las aulas en todas las unidades académicas, de tal forma que la consulta con bases de datos, revistas especializadas, biblioteca digital, va a ser permanente en el instituto. Y en este marco, incluso los sábados, vamos a estar proporcionando asesoría bajo demanda a estudiantes que por alguna razón no pudieron completar las actividades académicas y que pertenecen tanto a las licenciaturas híbridas presenciales como a las licenciaturas a distancia. Gracias. 7 de junio es el ingreso. Y
Gracias, doctora, porque me faltaba comentar un asunto. En este momento estamos echando a andar un formulario para que todos los estudiantes que tienen algún problema de alguna asignatura, alguna temática específica y demás, puedan hacer una cita y programemos con cita las asesorías bajo demanda que se van a realizar a partir del 7 de junio y que van a ser permanentes para brindar esta atención de calidad y especializada a cada uno de nuestros estudiantes. Gracias. Bueno, entonces a partir del 7 de junio abren también las instalaciones tanto del IEMS como de Rosario Castellanos y van a entrar en un proceso paulatino en donde se va a privilegiar principalmente la regularización, en particular en el IEMS del último semestre, y en el caso de la Rosario Castellanos, de igual manera, pues todo el proceso de regularización y de contacto con sus profesores. Así que esto es el anuncio que queríamos hacer principalmente. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Quevedo de Canal 14. Buenos días, jefa de gobierno y ponentes. Preguntarle, primer tema, sobre, ¿cree usted que es justa la decisión de la empresa Walmart de no reincorporar a las personas adultas mayores en su labor como empacadores voluntarios en sus tiendas? Calcula el INAPAM que son alrededor de 77,000 personas que no puedan regresar a su labor y que esta cifra se puede incrementar. La empresa argumenta que los usuarios no quieren que nadie toque sus productos y que ellos prefieren empacarlos. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora? Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de los adultos o de las personas mayores ya están vacunadas en la ciudad. Recuerden que mañana inicia la vacunación de las últimas 3 alcaldías en su segunda dosis. Entonces, con relación al COVID, pues no tendría por qué haber ningún impedimento. En todo caso, son otro tipo de decisiones, pero en términos del COVID no tendría por qué haber impedimento para que pudieran regresar a este trabajo que estaban haciendo. ¿Hará usted algún llamado a esta empresa, que es una cadena grande aquí en la Ciudad de México? Porque sí son demasiados los adultos que no podrán regresar a sus labores ante esa decisión. Hablar con ellos. Hoy le pido a Fatlala Cabani, que es el secretario de Desarrollo Económico, que entre en contacto con ellos y que vea pues cuál es esta razón que están poniendo para este impedimento. Vamos a hablar con ellos si es que es así. En otro tema, ayer primero ya se ha hablado de la vacunación a las personas de 40 y 49 años. ¿Qué tan importante es ese sector de la población en la Ciudad de México como para que las actividades que ya reabrieron puedan tener o más aforo o, por así decirlo, pues horarios más prolongados de los que ya tienen ahora? Sí, en total en el registro que usamos normalmente, que como saben es del Instituto Nacional Electoral en términos del número de personas por edad, en el caso de 40 a 49 son cerca de 1.4 millones de personas en la Ciudad de México. Estamos hablando que de 60 y más son 1.6 más o menos, de 50 a 59 1.3 y de 40 a 49 cerca de 1.4 millones de personas. Así que pues es significativo y obviamente en la medida que vayamos vacunando más, pues mayor actividad económica podemos tener, aunque dado como se menciona todas las noches en el informe COVID, siguen bajando las hospitalizaciones en la ciudad. Y tocando el tema de los festejos ayer del equipo Cruz Azul, ¿tiene algún aforo aproximado de cuántas personas llegaron al lugar? Y ya se reportó que no hubo incidentes, pero bueno, sí se vieron grandes aglomeraciones en este festejo. Sí, así es. Primero, felicidades al Cruz Azul y a todos sus aficionados. Y sí, llegaron cerca de 80,000 personas en la noche, obviamente pues con el gusto de este triunfo, y pues vamos a ver ya posteriormente si tiene algún impacto en términos de el COVID-19. Y en términos generales, al final solamente se intervino para ya retirar a las personas que quedaban ya muy en la madrugada. Sobre este incidente que pasó, no pasó a mayores, pero se activó el protocolo como se aplica en cualquier, pues cuando alguien no accede a las indicaciones de la policía. En general, no hay, es decir, no hubo prácticamente intervención de la policía, más que vigilando permanentemente que no hubiera ningún problema.
Al final hubo algún vandalismo y intervino como normalmente interviene la policía. Pero realmente no fue una manifestación pues de todos los aficionados del Cruz Azul esperando pues este triunfo que no se daba desde hace mucho tiempo. ¿Tiene el calculado, jefa de gobierno, cuántos efectivos estuvieron en este operativo ahí en el Ángel de la Independencia? Se los podemos pasar en un momento, pero como siempre pues la policía frente a estas actividades pues estaba precavida de que pudiera haber esta manifestación y estuvieron ahí en la presencia si es que hubiera habido algún problema. Agradezco, doctora. Buen día. Buen día. Continuamos con Kevin Ramírez de Es Cuanto. Hola, buen día, doctora. Buen día a todos los presentes y conectados, a la secretaria. Bueno, doctora, quisiera preguntarle solamente una precisión de este tema. Comentaron que, bueno, para la próxima semana, en el caso del IEMS, van a regresar los alumnos el 9 de junio. A una semana de que esto pase, un poquito más de una semana de que esto pase, ¿ya tienen algún aproximado de cuántos alumnos pueden regresar? Presencialmente habían dicho que les van a dar preferencia a los que tienen algún rezago académico para regularizarlos, pero de toda la matrícula, ¿ya tienen algún aproximado de cuántos alumnos van a regresar la próxima semana? Mira, en cada plantel el número de alumnos varía, pero nosotros estamos considerando que van a regresar por plantel aproximadamente de sexto semestre, que es el primer día que regresan, deben regresar aproximadamente unos 300 jóvenes. Y de ellos vamos ahí a hacer la redistribución. Los maestros ya llevan sus listas de quiénes son aquellos alumnos que ya están acreditados y quiénes son aquellos muchachos que tienen que tener su recursamiento para poder alcanzar su salida. Fíjate, hay alumnos de segundo semestre que ni siquiera han conocido el plantel. Entonces, sí nos interesa muchísimo que estos jóvenes estén ahí en esa semana de reencuentro. Perfecto, es igual con la Rosario Castellanos. Sí, de Rosario Castellanos regresan a las 5 unidades académicas 3.007 estudiantes para todo el proceso de reforzamiento académico. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, para la doctora, en otro tema, bueno, ya visualizando, doctora, este próximo semáforo verde de la otra semana y principalmente el tema de regreso a clases, ampliación de horarios, de actividades y también el personal que ya está laborando. ¿Nos podría comentar hasta este momento si han tenido pláticas con el sindicato del metro y el sector de las taquillas para que vuelvan y abran hasta el último turno que tiene el transporte y se cubra la demanda de los trabajadores y los estudiantes? Bien se sabe que será la gran mayoría de las taquillas a las 6:30 de la tarde por la pandemia, pero el metro nos había comentado que las taquilleras iban a regresar paulatinamente. Entonces, para cubrir la próxima demanda de los estudiantes, niños principalmente, ¿hay avances en que todas las taquillas regresen a su horario normal, doctora? Sí, es una muy buena pregunta. Hay que recordar que es un regreso paulatino, no es que el 7 de junio regresen ya todas las actividades. Igual, como lo ha mencionado la Secretaría de Educación Pública, dado que es un regreso paulatino y voluntario, van a ir regresando poco a poco. Y en efecto también los trabajadores, tanto del metro como otros trabajadores, pues se tiene que comenzar a hablar con ellos, sobre todo aquellos que ya están vacunados para que puedan ir comenzando a regresar. Pero se tiene ya este trabajo de diálogo y recuerden, es paulatino, no es absolutamente todo el 7 de junio y obviamente voluntario. Sí, doctora, porque algunos trabajadores nos han comentado que hay algunos problemas, algunas inquietudes para este regreso paulatino. Como bien lo comenta, el metro igualmente nos había dicho que esto sería igual escalonado por las facilidades que se le están dando a las taquilleras. La gran mayoría son madres de familia, ciertas facilidades junto con el sindicato. Por eso también queremos saber si están en pláticas y digo, que sea escalonado como usted lo refiere, doctora. Sí, por supuesto, siempre hay que dialogar y nada
de manera forzosa, sino siempre dialogando y privilegiando tanto el servicio como pues la salud de los trabajadores. Entonces, como siempre se está dialogando sobre este tema para poder ir poco a poco retornando a las actividades. Muy bien, doctora. Y bueno, también este mismo tema del metro, este organismo nos había comentado y adelantado en semanas anteriores que se prepara un nuevo lote de máquinas de recarga de saldo de estas tarjetas. ¿Sabrá cuándo será el anuncio oficial junto con la directora del metro? ¿Cuándo se prevé que esto suceda para ir reforzando este sistema de recarga en el metro, y reforzando también el apoyo de las taquillas? Sí, les damos los datos. Es un programa integral que es parte del proyecto de movilidad integrada que tenemos, en donde se utiliza la misma tarjeta para todo el servicio público y también comenzará ya este año para una parte del servicio concesionado. Entonces es un solo tipo de servicio, un solo tipo de tarjeta que ha sido trabajado por todos los organismos y con gusto ya podemos darles mayor información de cuándo se colocan mayor número de distribuidores de tarjetas en las distintas estaciones del metro. Muchas gracias, doctor. Bueno, precisamente hay una duda de la ciudadanía, porque se ha visto que hay las mismas máquinas ya instaladas en las estaciones que están vandalizadas, que están un poco afectadas por todas las manifestaciones que han acontecido básicamente en el centro de la Ciudad de México, incluso también los aparatos lectores de las tarjetas en los torniquetes. Todo esto lo debe de cubrir, lo debe de reparar, o en dado caso reemplazar el seguro del metro. Y si es así, ¿qué está ocurriendo con estas máquinas que aún no se ven reparadas en funcionamiento al 100%? Así es, tiene que cubrirlo el seguro y se están reparando paulatinamente y con gusto les damos la información sobre ello con más detalle. Por favor, doctor, esperamos la información. Sería todo. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Continuamos con Sara Pantoja de Proceso. Hola, doctora, buenas tardes, buenos días a los directivos. Primero preguntarles, ¿van a regresar también los profesores y administrativos mayores de 60 años y con comorbilidades? ¿En las universidades o en general en el gobierno? En general en el gobierno no se ha dado todavía fecha de retorno a las actividades. Va a seguir por el momento de la misma manera, todavía no hay fecha. Y han ido regresando poco a poco aquellos que ya tienen su segunda dosis de vacunación. En el mismo caso están los trabajadores administrativos y académicos, todos fueron vacunados, todos fueron parte de la programación de vacunación de la vacuna CanSino que se hizo la semana antepasada ya, hace una semana. Es decir, fue todo el personal educativo, no solamente maestros y maestras. Ok, entonces ya con esta vacunación sí van a regresar a los planteles. Perdón, es que no terminé mi pregunta. ¿Sí regresarían a los planteles personas mayores de 60 y administrativos también, profesores y administrativos? Sí, recuerden que el regreso es voluntario y por eso están trabajando las directoras para poder hablar con cada uno de los profesores, profesoras, trabajadores, para que vayan regresando paulatinamente. Ok, y mencionaba la directora de la universidad que solo se vacunó 95.8%. ¿Qué pasa con ese otro? Es un porcentaje pequeño, pero ¿por qué no se vacunaron? Ahorita se están programando estas vacunas, nos reportan que no pudieron. Hay 1 o 2 casos que no quieren vacunarse. La vacunación también es un proceso voluntario. De todos modos, todo eso lo tenemos registrado, con la idea de asegurar el retorno seguro y asegurar la salud de los estudiantes. ¿Sí? Y en el caso de los que no se quisieron vacunar, digamos, de manera voluntaria, ¿ellos cómo van a dar clases? ¿O si van a regresar o van a seguir por internet? Nuestro modelo educativo es un modelo híbrido. Todas las asignaturas de todas las licenciaturas se encuentran en las 2 modalidades, tanto de manera presencial como a distancia. Entonces, dependiendo del esquema y de la estructura misma del contenido y de la posición de los profesores que no se quisieron vacunar, que son muy pocos, son como 2 o 3 casos, ellos podrían seguir impartiendo las asesorías en línea porque todo está diseñado en nuestra plataforma. Bien, le agradezco mucho. Gracias.
Doctora Sheinbaum, en otro tema, en la edición de esta semana, en Proceso, publicamos un texto en el que la oposición señala, entre comillas, el mal manejo de la pandemia y la tragedia de la línea 12 como situaciones que darán desventaja al partido Morena, al que usted pertenece, en las elecciones del próximo domingo. Obviamente Morena defiende la posición, lo que se ha hecho. También publicamos datos de encuestas que muestran que después de la tragedia del metro, el nivel de aprobación de la jefa de gobierno bajó muchos puntos. Entonces, quiero preguntarle si usted considera que hay riesgo de que el próximo domingo, con estas situaciones, haya un voto de castigo a Morena en las alcaldías y el Congreso. Difícilmente puedo entrar al debate, o sea, tu pregunta en medio de la veda electoral pues es complicada resolverla. Lo que sí puedo decir es que hay un gran entusiasmo en la ciudad y que van muy bien las cosas. Y que todo lo que tiene que ver tanto con la pandemia, ahí está pues la disminución de las hospitalizaciones, y con relación a la línea 12, como lo hemos dicho, en su momento cuando salga el dictamen se va a dar a conocer la verdad y se va a llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos. Ok, perfecto. Entonces usted confía, supongo ha tenido reuniones internas con gente del partido, diputados, alcaldes, candidatos que confían que las cosas el próximo domingo van a ir bien para Morena. No puedo, repito, contestar la pregunta, Sara, si quieres que lo conteste tal cual, pero tengo confianza en los habitantes de la Ciudad de México y en su participación el próximo domingo. Bien, doctora, muchas gracias. Y por último, si me permite rapidísimo, preguntarle si ya tienen, si la autoridad educativa en la Ciudad de México ya les presentó algún resultado de la encuesta que se iba a hacer en escuelas, con profesores, con padres de familia, este fin de semana para el regreso a clases. Y le pregunto también, por parte de mi compañera Georgina Olson de Excelsior, sobre un caso específico de una escuela en Xochimilco, una secundaria, donde el personal de plano ya decidió que, bueno, profesores y padres de familia ya decidieron que es demasiado riesgoso regresar a clases, porque en dicha alcaldía ha habido muchos casos de COVID, muchos decesos, además de que los salones no están bien ventilados y tendrían que usar transporte público los alumnos y, bueno, el personal para regresar a clase, y eso pues generaría más riesgo. Sí, como lo mencionó la Secretaría de Educación Pública, más que el fin de semana, el día de hoy también se celebran distintas reuniones de consejos técnicos en las escuelas y repetimos, es un regreso voluntario y el objetivo es ir retornando a las aulas, que aquellos niños y niñas que no han tenido oportunidad de estar en contacto con sus maestros lo puedan hacer, pero evidentemente esto está definido por la Secretaría de Educación Pública, que es quien tiene a cargo la educación básica en la Ciudad de México, también como lo definan las escuelas privadas, que también están regresando bajo distintas modalidades, y cada escuela se va a poner en contacto con su comunidad para que puedan conocer pues esta evaluación que se ha hecho en cada uno de los consejos técnicos. De parte de nosotros lo que decimos es, ya se está en condiciones de regresar de manera paulatina, pero por supuesto pues es de manera voluntaria en este periodo a partir del 7 de junio. Entonces aún no tiene, digamos, números preliminares de cuántos planteles podrían regresar de educación. Aún no lo tenemos y evidentemente pues este es un dato que lo tiene que dar la Secretaría de Educación Pública. Y en cuanto a las universidades, doctora, la UAM, el POLI, la UNAM, ¿tiene información de eso o también ellos lo anunciarán? Sí, ellos ya lo han ido anunciando en estas fechas. Ellos también plantean un inicio también escalonado y un ingreso ya hasta el siguiente semestre, pero que en este periodo se abran también las instalaciones y comience a entrar distintas actividades. Pero como son instituciones autónomas, pues ya les corresponde a ellos dar la información. Doctora, y en el caso que le comento de Xochimilco, ¿usted sabe de escuelas, de planteles en esta misma situación que ya hayan decidido no regresar a clases? Repito, es algo que depende de las propias comunidades estudiantiles y académicas, que lo está coordinando la Secretaría de Educación Pública. De nuestra parte, lo que decimos es, estamos, dada la evolución de la pandemia, dado el número de personas ya vacunadas,
en condiciones de ir regresando de manera paulatina, con las condiciones de seguridad, y cada comunidad académica pues va a ir tomando sus propias decisiones. Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Que tenga buen día. Gracias, Sara. Continuamos con Evangelina Hernández de W Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Me gustaría preguntarle a la doctora Rosaura si previo a este regreso a clases ya tendrían un diagnóstico de cómo se encuentran los alumnos. Ya ha habido maestros que dicen que sus alumnos podrían tener hasta un retraso de 3 años. A ver, no tenemos un diagnóstico preciso, pero por supuesto que sabemos que puede haber un rezago y lo estamos trabajando. Ya explicaron la directora del IEMS y la directora del Instituto Rosario Castellanos todo lo que estamos haciendo para lograr que haya este retorno a clases gradual y también contemplar qué consecuencias ha tenido un año prácticamente sin actividades presenciales. En el caso nuestro, en el caso de las instituciones que dependen directamente de nosotros, que son el IEMS, la Rosario Castellano, la Universidad de la Salud, las actividades continuaron, por supuesto en línea, a distancia, pero continuaron. Esto, de todas maneras, implica que puede haber algún rezago y lo estamos contemplando. Gracias. Para la doctora Sheinbaum, quisiera saber, se suponía que la semana pasada, más bien la semana pasada, el martes, les entregaron el diagnóstico sobre el tramo subterráneo de la línea 12. En todos los informes a partir de la 1 de la tarde, a partir de este accidente, el director del metro que se presentó, el señor Jacobo, iba diciendo que pues el metro estaba bien, que la línea subterránea iba avanzando, incluso se hicieron pruebas en vacío. Doctora, este informe, ¿qué tan grave es que no se pudo reabrir la línea como se tenía previsto inicialmente la semana pasada? Sí. Como lo mencionamos en su momento, lo he mencionado durante la semana anterior, se está haciendo un estudio integral de la línea 12, además del peritaje relacionado con el lamentable incidente que ocurrió el 3 de mayo. Entonces, esta revisión general que se está haciendo tanto del tramo elevado como del tramo subterráneo, en particular el Instituto Mexicano del Transporte entregará su resultado hasta finales de esta semana. Y se tomó una decisión de que por seguridad de los usuarios y por una revisión integral era importante que tuviéramos el dictamen final. Entonces se está trabajando esto y en su momento se dará por supuesto toda la información. Se está esperando pues más o menos a principios de la próxima semana ya poder tener un dictamen y poder informar a la población. Entonces le podríamos decir a la población que pues ha sufrido mucho a partir de este accidente que la próxima semana ya podrían tener el anuncio de cuándo, si se abre o no se reabre este tramo subterráneo. Lo más importante, y creo que ahí está de acuerdo toda la población, todos los usuarios, es esta revisión que estamos haciendo después de lo que ocurrió. Y que esta revisión tiene que ser profesional y tiene que ser con expertos, de tal manera que tengamos la certeza de que en efecto hay seguridad en su reapertura. Y en particular sobre lo que ya conocemos, sobre el lamentable incidente, esta tragedia donde perdieron la vida 26 personas, se está haciendo un peritaje por parte de una empresa internacional que lo daremos a conocer en su momento y también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está trabajando por su parte lo que esto significa. Entonces va a haber verdad y se va a conocer todo, pero es importante que se haga un estudio a fondo de esta línea y que podamos dar la información por la seguridad de los usuarios. Entonces, la reapertura, en caso de que se dé, ¿podría tardar más de 15 días? Vamos a esperar cuál es el informe que se nos presenta y a partir de este informe dar toda la información a la población, que ha sido la manera en que siempre hemos actuado y que vamos a seguir actuando. Gracias. Última pregunta, Salvador Corona del Universal. Hola, buenos días a todos. Doctora,
en el tema escolar, quisiera preguntarle, hoy en el Universal publicamos una entrevista con la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, sobre que al regreso a clases se podría prever una pequeña ola de contagios de COVID-19 por el regreso a clases. ¿Ustedes ya previeron esta situación? Si pudiera haber un rebrote pequeño, como ella lo comenta, o qué situación están vislumbrando a partir del 7 de junio en adelante. Lo más importante creo es lo que hemos hecho desde el primer día de la pandemia, que es un seguimiento epidemiológico que nos pueda decir si se incrementan o no las hospitalizaciones, si hay aumento de casos o no, y a partir de ahí ir tomando decisiones. En el caso de la apertura de las escuelas y regreso a clases de manera gradual o regreso a las aulas de manera gradual y voluntaria, vamos a ir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, como lo hacemos todos los días, este seguimiento epidemiológico de número de personas infectadas, número de personas que llegan a los hospitales. Como lo he dicho en otras ocasiones, la gran diferencia ahora es que tenemos un número muy importante de personas vacunadas. Recuerden que la población más vulnerable que entraba a los hospitales pues es precisamente la de 60 y más años. Y ahí ya llegamos prácticamente a un esquema de vacunación completa, solamente nos faltan 3 alcaldías que inician el día de mañana. Y es evidente, está en todo el mundo, que las personas que están vacunadas y en los países en donde hay un mayor porcentaje de vacunación, pues obviamente hay un mayor control de la enfermedad de COVID-19. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho desde el principio. En primera es lograr que la vacunación se haga lo más pronto y más eficiente posible en la ciudad, que eso es lo que hemos venido trabajando. Y por otro lado, este seguimiento permanente de la pandemia y esta información cotidiana todos los días que se da de la evolución de la pandemia en la ciudad, y si llegara a haber algún brote, pues evidentemente lo informaríamos y estaríamos tomando decisiones. Pero dado que estamos en una condición en donde cada vez más población se está vacunando, pues estamos en una condición muy distinta a la que estábamos, por ejemplo, hace un año. Doctora, no sé si lo haya comentado en otras ocasiones, pero ¿habrá pruebas en escuelas y, por ejemplo, en la Universidad Rosario Castellano y en el IEMS? Sí, primero se van a mantener los kioscos de pruebas, como se han mantenido hasta ahora, con la información que damos los domingos, de dónde están ubicados, los medicamentos que se dan en caso de que haya una persona positiva y el seguimiento personalizado de los casos. Se mantienen por el momento un número de hospitales para que se pueda atender si es que llegara a haber un incremento que no se ha mostrado hasta ahora en el caso de personas hospitalizadas por COVID, y existe una capacidad instalada para poder atender en caso de que pudiera haber un mayor incremento, pero lo más importante es que se sigue este esquema de pruebas que ha sido muy importante en la ciudad. Recuerden que la ciudad representa casi una cuarta parte de las pruebas que se hacen en todo el país, particularmente durante cierto tiempo así fue, y vamos a seguir con las pruebas en los kioscos y un esquema de pruebas aleatorias para los adultos hasta ahora. No hay una orientación distinta por parte de la Secretaría de Salud en los distintos instituciones académicas. Eso, hay un reglamento, se diría en cuánto tiempo, cada cierto periodo. Sí, está diseñado estadísticamente de tal manera que si hubiera algún incremento, pues lo pudiéramos estar notando. Ok, y en ese tema también el sábado publicamos una entrevista con el secretario de Desarrollo Económico, Fadala Cavani, sobre que el regreso a clases pues favorecería a la Ciudad de México con el repunte de, en este caso, de actividades como es las papelerías, tiendas, etcétera. ¿Usted lo está viendo de esa manera? ¿Lo están viendo que sería favorable pues el avance económicamente en la ciudad por la reapertura de escuelas? Toda actividad económica, cultural, social que se abre en la ciudad pues representa evidentemente una posibilidad de incremento en la actividad económica. Entonces, la decisión de las escuelas no se toma por un asunto económico, sino se toma por la evolución de la pandemia. Pero el abrir las escuelas, pues evidentemente tiene impacto sobre la actividad económica. Pero la decisión de que el 7 de junio puedan abrirse las escuelas para esta entrada paulatina y voluntaria, pues tiene que ver con la evolución de la pandemia y la cantidad de personas que ya están vacunadas, y también con el solo hecho de que pues ya llevamos más de un año, 3 meses, donde
niños, niñas, jóvenes no han tenido oportunidad de regresar a clases. Y que este periodo de cierre escolar, de cierre del periodo escolar, pues abre una oportunidad de regularización. Pero depende siempre de las comunidades académicas. Por eso se dice que es de manera voluntaria. Doctora, de esas casi 2.500 escuelas que están realizando tequios, ¿tienen un porcentaje de cuántas abrirá el 7 de junio? Hasta el momento no, lo tiene que determinar la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal, que es quien tiene a cargo la educación básica en la Ciudad de México, y ellos estarán haciendo una evaluación entre estos días para poder tener una mayor aproximación de cuál es la decisión de las comunidades académicas. Ok, muchas gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias a los alumnos del IEMS y de la Rosario Castellanos, para que se pongan en contacto también con sus profesores, con sus autoridades académicas, para que puedan ir regresando paulatinamente a clases. Muchas gracias.